Mi esposo me sorprendió gritando el nombre de otro hombre en medio de mi traición en el garaje, y desató una furia implacable. Lo dejó inconsciente de un golpe, incendió su coche frente a mí y me obligó a presenciar cómo ardía hasta el último recuerdo de nuestra vida juntos. 2 noches atrás, mi vida se vino abajo. Mi esposo Ryan me descubrió con otro hombre en nuestro garaje. No voy a suavizarlo ni inventar excusas, estaba teniendo relaciones con Derek, un bartender al que conocí hace un par de meses. Ryan trabaja como ingeniero en plataformas petroleras, pasa 3 semanas fuera y solo regresa 2. Esa noche pensé que ya había partido a Houston por una emergencia en su trabajo. Me había besado, me dijo que me amaba y salió en su camioneta alrededor de las 7. A las 9, Derek llegó. No era la primera vez, durante la última rotación de Ryan lo habíamos hecho al menos 4 veces. Lo llevé al garaje porque, de algún modo absurdo, me parecía menos grave que usar nuestra habitación. Creía que así protegía nuestro espacio íntimo. Una tontería, lo sé. Estábamos apoyados contra el banco de trabajo de Ryan, ese mismo donde él fabrica cosas para mí cuando está en casa. El mes pasado, en ese lugar, me construyó una caja para mis joyas. De pronto, la puerta que conecta la casa con el garaje se abrió de golpe, rebotando contra la pared. Allí estaba Ryan, mirándonos con una expresión imposible de describir. No era ira, no era tristeza, era vacío absoluto. Derek intentó ponerse de pie para vestirse, tartamudeando algo, pero Ryan se movió más rápido de lo que jamás lo había visto. Un solo golpe bastó para dejarlo inconsciente en el suelo, la mandíbula torcida y un charco de sangre formándose bajo su rostro. Ryan lo arrastró por los tobillos hasta la entrada del garaje y lo dejó tirado junto a su coche, un Honda blanco. Yo gritaba, cubierta apenas con la camisa de Derek, suplicándole que se detuviera. No me dirigió ni una mirada. Tomó un bidón de gasolina, roció el vehículo y con el encendedor de plata que le regalé por nuestro aniversario, lanzó una chispa al interior. El auto estalló en llamas. Derek, medio consciente, logró arrastrarse unos metros, pero no podía levantarse. Ryan permanecía firme entre ambos, su silueta proyectándose en el resplandor naranja. Fue entonces cuando habló por primera vez esa noche. Levántate, Derek. Tambaleante, apenas pudo ponerse de rodillas. Ryan continuó, vas a marcharte ahora. Si vuelves a acercarte, si la contactas, si siquiera conduces por esta calle otra vez, terminaré lo que empecé. Derek asintió con la cabeza y desapareció en la oscuridad, dejando atrás su coche envuelto en llamas. Yo quise hablar, disculparme, pero Ryan simplemente me ignoró y entró en la casa. Lo seguí llorando, viendo cómo recogía todo lo que simbolizaba nuestra vida juntos, álbumes de fotos, recuerdos de la luna de miel, las cartas que alguna vez le escribí, incluso mi vestido de boda. Lo llevó todo al garaje y lo lanzó al fuego. Mis recuerdos de 6 años se convirtieron en cenizas frente a mis ojos. Me miró de lleno y me dijo, tienes 10 minutos para empacar lo que quieras. Después de eso, no quiero volver a verte. Le respondí que esa también era mi casa, pero él solo repitió con frialdad. 9 minutos. Subí corriendo y metí en una mochila lo primero que encontré, ropa, artículos de aseo, el cargador del teléfono. Cuando regresé, él estaba sentado en las escaleras del porche, observando cómo las llamas se consumían. Llegaron los bomberos y un par de patrullas. Pensé que se lo llevarían preso, pero mostró algo en su móvil, probablemente las grabaciones de la cámara de seguridad donde se veía a Derek entrando, y los policías solo tomaron notas. Ahora estoy en casa de mi hermana Emily. Ryan no contesta llamadas ni mensajes. Ayer intenté volver, pero ya había cambiado las cerraduras. Mi llave chocó contra un nuevo cerrojo. El coche de Derek ya no está, solo queda una mancha negra en el pavimento que parece una herida. Sé que lo arruiné, sé que merezco su rabia, pero la indiferencia en su mirada me destruyó más que si me hubiera gritado o llorado. Derek tampoco responde. Su compañero de piso me dijo que se marchó a quedarse con su familia y no quiere tener contacto conmigo. He leído cada comentario que me dejaron en mi publicación inicial, incluso los más crueles, y la mayoría tienen razón. Ryan sigue sin decirme una palabra desde aquella noche. 3 veces he ido a la casa, la primera, con él adentro, pero no abrió la puerta. La segunda, intenté usar la llave de repuesto y encontré la cerradura llena de pegamento. La tercera, lo esperé 3 horas hasta que volvió del gimnasio. Pasó frente a mí como si yo fuera invisible. Lo tomé del brazo y él se detuvo solo para mirarme con un desprecio que me hizo soltarlo enseguida. Emily, aunque me ha recibido, casi no me dirige la palabra. Ella conocía a Ryan antes que yo, trabajaron juntos en la misma empresa, y no deja de repetirme, ¿cómo pudiste hacerle eso? Y tiene razón, Ryan nunca fue un hombre de palabras. Lo conocí hace 7 años en una barbacoa y esa noche apenas habló, pero cuando mi coche se averió, fue quien lo reparó y me escoltó hasta mi casa para asegurar que llegara bien. No hubo juegos, no hubo máscaras, solo una presencia tranquila y firme. Cuando me pidió matrimonio, lo hizo en nuestro porche, mirando el atardecer. Dijo,
Quiero que todos mis atardeceres sean contigo. Cásate conmigo. El anillo era de su abuela, adaptado con una piedra que él había pagado con sus bonos del trabajo. Y todo eso lo destruí por Derek, un bartender de 27 años que sabía decirme lo que quería oír cuando Ryan estaba ausente. La verdad más miserable es que todo comenzó porque me sentía sola. Ryan se ausentaba 3 semanas seguidas y yo, para sobrellevarlo, empecé a salir con amigas. Así empezó mi caída. Derek trabajaba en el bar que solíamos frecuentar. Todo comenzó con un coqueteo ligero, él me sonreía, yo respondía, y tras algunas copas de más y varias semanas durmiendo sola, terminé dándole mi número. Lo peor de todo es que Ryan ya había notado algo. Durante su última estadía en casa me preguntó si todo estaba bien, si nosotros estábamos bien. Yo le dije que se estaba imaginando cosas, que todo seguía igual. Esa misma noche me preparó la cena, me masajeó los pies mientras veíamos una película y me confesó que estaba considerando aceptar un puesto que le permitiría quedarse más tiempo en casa, aunque el salario fuera menor. Yo, sin pensarlo, le insistí en que no fuera absurdo, que necesitábamos ese dinero para las reformas de la casa. Ayer me enteré de que ya había rechazado esa oferta. Un compañero suyo me llamó buscándolo, porque Ryan no atendía su teléfono del trabajo. Ahí me contó que hacía 2 semanas él mismo había solicitado continuar con las rotaciones en alta mar, y que incluso ahora estaba pidiendo traslados a plataformas internacionales, más tiempo fuera, mejor sueldo, pero con ausencias de 2 meses. 2 meses enteros lejos de mí, por decisión propia. Prefiere desaparecer durante semanas a enfrentarme. Derek me escribió finalmente, pero solo para decirme que borrara su número. Tiene la mandíbula fracturada, necesita cirugía que su seguro no cubre del todo, y aún así tuvo el descaro de culparme, llamándome loca por no advertirle que mi esposo estaba en casa. Como si fuera mi culpa que resultara herido acostándose con una mujer casada. Hoy fui a ver a una abogada de divorcios para entender qué opciones tengo. Pero al explicarle mi situación, me miró con el mismo desprecio que todos. Me aclaró que Texas es un estado de bienes mancomunados, y que la infidelidad puede influir en la división de los bienes. También me dijo que no podía representarme porque Ryan ya había consultado en su mismo bufete. Él ya está preparando el divorcio. El mismo hombre que una vez condujo 8 horas seguidas, agotado tras 3 semanas en el mar, solo para cuidarme porque yo tenía gripe, ahora me está borrando legalmente de su vida. Ayer también me llamó mi madre. Resulta que Ryan les envió a mis padres una carta, de papel, explicando que ya no los vería más. Les agradeció por haberlo recibido como familia, les aseguró que siempre lo respetaría, pero que necesitaba cortar cualquier lazo conmigo. Mi padre, quien me entregó de su brazo el día de la boda, me dijo que no volviera a las cenas familiares hasta que resolviera el desastre que yo misma provoqué. Pero no lo entienden, no hay nada que resolver. Ryan no da segundas oportunidades. Él mismo me lo contó cuando comenzamos nuestra relación, como su padre engañó a su madre, como presenció sus súplicas para que no la dejara, y como ella terminó destrozada después de repetidas traiciones. Me juró que preferiría estar solo toda la vida antes que ser el infiel o el que se resigna a aceptar la infidelidad. Yo pensé entonces que era afortunada por tener a un hombre que valorara tanto la lealtad. Ahora lo veo claro, yo soy la villana de mi propia historia. Cada comentario que dice que tuve lo que merecía es cierto. Yo tenía un buen hombre que me amaba, que trabajaba en condiciones extremas para darnos una vida cómoda, y lo destruí por aburrimiento y soledad. La casa está a nombre de ambos, pero conozco a Ryan, me dará solo lo que la ley dicte, ni un centavo más. Nada de sentimentalismos, solo una fría división de bienes. Pasé por la casa otra vez esta noche. Ya hay un cartel de "Se vende en el jardín". Actualización, 2 semanas después. Creí haber tocado fondo, pero estaba equivocada. Ryan mandó que me entregaran los papeles del divorcio en mi trabajo. Un agente llegó en plena reunión con un cliente, pronunció mi nombre en voz alta y me puso los documentos en las manos delante de todos. Mis compañeros, mis clientes, todos fueron testigos. Mi jefa, Laura, tuvo que hacerse cargo de la reunión mientras yo me encerraba en la sala de descanso a leer cada página de la demanda. Ryan no pidió pensión alimenticia, aunque podría hacerlo porque su sueldo base depende mucho de las rotaciones. Lo que sí exige es quedarse con la casa, o que yo le pague su parte según el valor actual. Pide su camioneta, sus herramientas, la vajilla de su abuela que aún está guardada en el aparador, y el perro. Un perro que nunca tuvimos. Íbamos a adoptarlo si él tomaba aquel trabajo local. Pero en los papeles aparece un apartado para mascota futura a adquirirse después de la disolución. Incluso en el divorcio ya planea una vida sin mí. Lo que más me destrozó fue descubrir que Ryan ya sabía todo antes de esa noche. Había contratado a un investigador privado semanas atrás. En la documentación hay un cronograma que compara mis encuentros con Derek con sus turnos en la plataforma. 4 veces registradas. Él lo sabía y no dijo nada. Fingió una llamada de emergencia, estacionó en la casa de un vecino y volvió a pie para atraparnos en el acto. Necesitaba pruebas innegables. Cuando enfrenté a mi hermana, me confesó que ella había notado algo raro con mis supuestas noches de vino con amigas y lo mencionó de pasada a Ryan. Eso bastó para que él comenzara a vigilarme. Mi nueva abogada,
que aceptó mi caso por un anticipo exagerado, me explicó que la evidencia en su contra es abrumadora, estados de cuenta con consumos en bares a horas en que yo decía estar trabajando, registros de mensajes borrados, testimonios de vecinos que vieron el coche de Derek varias veces frente a la casa, y lo peor, una grabación. Texas permite grabar con consentimiento de una sola persona. Ryan instaló una cámara en el garaje 2 semanas antes. Captó con claridad mi entrada con Derek y conversaciones donde yo decía cosas horribles de mi matrimonio. Cosas que inventé solo para que Derek se sintiera menos culpable de estar conmigo. Mentí diciendo que Ryan era frío, distante, que tal vez me engañaba con mujeres en la plataforma. Mentiras. Ryan nunca me engañó. Después de que se supo, uno de sus compañeros, Brian, me llamó para decírmelo. Me aseguró que Ryan siempre hablaba de mí, que contaba los días para volver a casa y que jamás participó en las fiestas de puerto donde otros buscaban mujeres. Brian también me dijo que Ryan pidió traslado a una plataforma en Noruega, turnos de 6 meses, con el doble de salario, pero lejos medio año. Se marcha en 3 semanas. Hoy intenté volver a la casa. Ahora tiene una caja de seguridad en la puerta. Solo los agentes inmobiliarios pueden entrar. Me asomé por la ventana y sentí un vacío extraño. Los muebles siguen en su sitio, pero todo lo que era personal ha desaparecido. No hay fotos, ni adornos, ni nada que mostrara que ese lugar fue nuestro hogar. Ahora parece una casa preparada para mostrar a compradores, fría y vacía. Lo que más me hirió fue que, anoche, mis propios padres invitaron a cenar a Ryan, mi casi exmarido, mientras a mí me tienen prohibido pisar su casa. Después mi madre me escribió. Se veía cansado, pero bien, ha adelgazado. Le dijimos que siempre será parte de la familia. Nos contó que nos ha dado permiso para ver a sus futuros nietos si alguna vez los tiene, aunque ya no sea contigo. Nietos que ahora serán con otra mujer, no conmigo. Hijos que alguna vez soñamos tener, justo cuando pensábamos comprar una casa y él había planeado aceptar un trabajo local. Por otro lado, los amigos de Derek han empezado a acosarme en redes sociales. Según dicen, necesitará una cirugía reconstructiva en la mandíbula. Él anda contando que yo lo seduje, que le aseguré estar separada y que Ryan era un ex obsesionado que no me dejaba en paz. Pero yo mostré a mi abogada los mensajes donde Derek bromeaba con que jugábamos mientras el marido estaba en la plataforma petrolera. Eso demuestra que él sabía perfectamente que yo seguía casada. Mi abogada me explicó que servirá de poco, aunque podría influir en la división de bienes. El ambiente en el salón donde trabajaba se volvió insoportable. Todos saben lo ocurrido. Laura, la dueña, me tomó aparte y me confesó que entendía mi situación, pero si la familia de Ryan seguía retirando su clientela, su madre y sus 3 hermanas eran clientas habituales, tendría que reconsiderar mi puesto. Lo irónico es que Ryan ni siquiera era de esta ciudad, pero en solo 2 años trabajando en las plataformas logró integrarse más que yo, que crecí aquí. Hace poco descubrí que Ryan había pagado por completo mi coche, el único bien que estaba solo a mi nombre. Le pregunté a mi abogada la razón y me dijo que lo hacía para impedir que yo reclamara dificultades económicas durante el juicio. Es una estrategia, me explicó. Estratégico. Eso se ha vuelto nuestro matrimonio, con el mismo hombre que alguna vez condujo 36 horas sin dormir solo para llegar a consolarme en un mal día. No dejo de recordar aquella noche en que él se quedó parado en el marco de la puerta. Creí que estaba sorprendido, pero en realidad ya no le quedaban dudas. Su rostro mostraba confirmación, resignación. Seguramente llevaba semanas rezando porque sus sospechas fueran solo celos infundados. Y yo lo confirmé de la peor manera. Un mes después de mi primera confesión, todo estaba prácticamente decidido. El divorcio será definitivo en 60 días. En Texas hay un periodo obligatorio de espera. El abogado de Ryan presentó cada papel correctamente, no habrá retrasos ni negociaciones. Me tocará lo que marca la ley, la mitad de la ganancia por la venta de la casa, mi coche ya liquidado, mis pertenencias personales y mis cuentas de retiro. Ryan se queda con su camioneta, sus herramientas, los bonos que acumuló en una cuenta aparte y las herencias familiares. La casa se vendió en solo 8 días, con una oferta en efectivo y al precio que pedíamos. La compró una pareja joven, esperando su primer hijo. Ella estaba emocionada por el taller del garaje, decía que a su esposo le encantaba tener espacio para proyectos. Sentí un impulso de advertirle lo que había ocurrido en ese lugar, pero la agente inmobiliaria de Ryan me apartó antes de que dijera algo. Recibí $47,000 de la venta, que parecen mucho hasta que pienso que es todo lo que me queda de 6 años de matrimonio con un hombre que me amó sin condiciones. Ryan partió a Noruega ayer. Lo supe porque la esposa de Brian publicó fotos de la tripulación. En una de ellas, Ryan aparecía al fondo, riéndose de algún comentario. Ha bajado de peso, dejó crecer su barba y, de alguna forma, luce más joven, como cuando lo conocí antes de que las responsabilidades lo consumieran. Yo ahora vivo en un pequeño estudio en la zona sur de la ciudad. Hace 2 semanas, Laura me despidió del salón. Se disculpó, pero dijo que el drama afectaba al negocio. Derek intentó demandar a Ryan por los gastos médicos y por agresión,
pero su abogado retiró la demanda cuando se presentó la grabación de lo ocurrido en el garaje y la prueba de allanamiento. Repetidas veces entró a una propiedad ajena para acostarse con la esposa del dueño. Eso no lo convertía en víctima. Trabajo ahora en una cadena de peluquerías en un centro comercial. El salario es menor, los clientes son groseros y, en cuanto leen mi nombre en la placa, me buscan en internet. Soy la advertencia viviente, la esposa infiel que perdió todo. Y aún así, hay algo peor, lo que me persigue cada noche cuando no puedo dormir. El día antes de irse a Noruega, Ryan me dejó una carta escrita a mano. No un mensaje, no un correo, una carta real. Decía, Laura, cuando leas esto ya estaré lejos. Quise escribirlo antes de olvidar los buenos momentos, antes de que solo queden los malos. Gracias por 6 años. Gracias por hacerme sentir que podía ser todo para alguien. Gracias por mostrarme lo que deseo en una pareja, aunque al final no fueras esa persona. Te amé de verdad. Necesito que sepas que cada ausencia en la plataforma fue un tormento, pero regresar a ti lo hacía soportable. Cada amanecer me recordaba que tú estabas en nuestra cama. Cada atardecer era un día menos para volver a abrazarte. Pasé un mes tratando de entender por qué. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué no me dejaste si eras infeliz? ¿Por qué me hiciste creer que construíamos algo mientras lo destruías en silencio? Sé que no obtendré respuesta si lo acepto. Derek no fue el primero, ¿cierto? Encontré el cargo en la tarjeta de crédito de aquel hotel, cuando decías que estabas en la despedida de soltera de tu prima. Esa prima se casó hace 3 años. No quise verlo entonces, preferí confiar en ti. Eso es culpa mía. No te odio, simplemente no eres nada para mí. Eres una extraña con el rostro de la mujer que una vez amé. La Laura que conocí murió en algún punto y yo estaba demasiado ocupado trabajando para darme cuenta. Sé sincera con el próximo. Si necesitas atención, dilo. Si no eres feliz, vete. No destruyas a alguien más de la manera en que me destrozaste a mí en aquella puerta. Nadie merece eso. En Noruega los amaneceres son hermosos. Pensaré en ti una última vez y después te dejaré ir. PD. La mancha quemada de la entrada no se quita. Probé todo. El nuevo dueño dijo que pondrá allí un aro de baloncesto para su hijo. Algo bueno saldrá de ese lugar algún día. He leído esa carta más de 100 veces. Y cada vez descubro un detalle nuevo que me rompe un poco más. El trazo de su letra se vuelve más tembloroso cada vez que escribe sobre la confianza que me dio. En una esquina de la hoja quedó marcada una mancha de café, como si hubiese estado bebiendo mientras plasmaba sus pensamientos. Y al final, en lugar de firmar con el afecto de antes, con amor, Ryan o simplemente R, solo puso Ryan. Mi terapeuta dice que estoy en duelo por la relación que yo misma destruí, que apenas ahora estoy comprendiendo la magnitud de lo que perdí. Ella me pregunta una y otra vez por qué lo hice, cuál fue la verdadera razón. Y la verdad es que no lo sé. Derek me hacía sentir deseada, joven, buscada. Ryan, en cambio, me hacía sentir segura, amada, cuidada. Confundí la estabilidad con monotonía, y la devoción con asfixia. Hoy tengo 29 años, divorciada, viviendo sola en un pequeño estudio y trabajando en un salón de belleza en un centro comercial. Ryan, con 32, construye una nueva vida en Noruega, gana el doble de lo que solía y está libre de la mujer que lo traicionó. Él ganó, no porque me destruyera, sino porque nunca necesitó hacerlo. Fui yo quien se derrumbó sola. Él solo se negó a salvarme de mis propias decisiones. Todos los que en aquel primer post me dijeron que Ryan ya estaba acabado conmigo, que hombres como él no dan segundas oportunidades, tenían razón. Los que me insultaron y afirmaron que merecía esto, también tenían razón. Y a quienes dijeron que todos cometemos errores y merecemos perdón, quizá también les asista la verdad. Pero no todos los errores son perdonables ni todo lo roto puede repararse. Ya no sueño con Derek. Ahora sueño con los domingos junto a Ryan, el café en la cama, sus manos ásperas acariciándome con suavidad, la certeza de su presencia sólida a mi lado. Y despierto en un apartamento vacío, con vista a un contenedor de basura. Esta es mi vida. Esto es lo que elegí. Cada vez que paso frente a una casa con taller, cada vez que veo una camioneta como la suya o percibo el olor de la madera recién cortada o del aceite de motor, recuerdo lo que tuve. No fue pronunciar el nombre equivocado en el peor momento lo que me costó todo, fue mi decisión. Derek fue solo el pretexto, el reflejo de algo dañado en mí que debo reparar antes de volver a lastimar a alguien. Ryan, si algún día llegaras a leer esto, aunque sé que no lo harás, porque no eres de mirar atrás, quiero que sepas que lo lamento. No un lo siento en busca de perdón, sino uno que reconoce la profundidad de la herida que causé. Tú merecías más. Siempre lo hiciste. Y a quienes están leyendo esto, pensando en ser infieles, sintiéndose aburridos, ignorados o poco valorados, hablen con su pareja, y si no funciona, váyanse. Pero no hagan lo que yo hice. No destruyan a alguien que los ama solo por huir de su propia soledad. Aquella noche en el garaje no solo ardió el coche de Derek ni los recuerdos compartidos, también se consumieron todas las mentiras que me contaba sobre quién era yo. Entre las cenizas me vi por primera vez sin máscaras. Soy la villana de esta historia, y las villanas no tienen finales felices. Edith,
Este será mi último post. Voy a borrar esta cuenta e intentar seguir adelante. Gracias a quienes compartieron sus historias. A quienes me odian, los entiendo. Yo también me odio. Alguien encontró la cuenta de Ryan en Reddit y compartió un enlace donde hablaba de empezar de nuevo en Noruega. Suena feliz, y tiene derecho a serlo. No pienso leer más. Hay heridas que deben quedarse quietas para sanar. Última actualización, 6 meses después. Sé que dije que ya no escribiría, pero necesito un cierre. Quizás ustedes también. Hoy vi a Ryan. Regresó para la boda de un amigo. Yo estaba trabajando como estilista para la fiesta nupcial. La novia no conoce mi historia, simplemente contrató a la persona más barata que encontró. Mientras peinaba a la madre de la novia, los padrinos pasaron frente a la suite. Ryan iba con ellos. Había cambiado. En Noruega se aclaró el cabello, llevaba la barba perfectamente arreglada y su porte era distinto, más erguido, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ese peso era yo. Nuestros ojos se cruzaron en el espejo. Solo un segundo. Me reconoció, y enseguida, nada. Me miró como si yo fuera parte del mobiliario y siguió riendo con otro padrino. Mis manos temblaban tanto que tuve que excusarme. Me encerré en un baño y lloré en silencio mientras la hermana de la novia se quejaba de que la humedad arruinaba su maquillaje. Cuando regresé, la madre de la novia comentó que Ryan Bennett era un verdadero partido, que su hija había intentado presentarle a varias amigas, aunque él aún no estaba interesado en salir con nadie. Ese aún deja abierta una esperanza, pero no para mí, sino para que encuentre a alguien que lo merezca. La ceremonia fue en la playa. Yo observé desde el estacionamiento. Él estaba de pie junto al novio, sonriendo con una sinceridad que no veía desde antes de que lo arruinara todo. Durante la recepción, la música y las risas se oían desde fuera. El DJ puso la canción de nuestra boda. Me pregunté si la recordaba. Probablemente no. Hombres como Ryan no se detienen en el pasado. Llevo 3 meses sobria, no del alcohol, porque nunca fui bebedora. Estoy sobria de esa necesidad desesperada de validación, de esa adicción a sentirme deseada por hombres que no eran míos. Mi terapeuta lo llama progreso. Lo llamo demasiado poco, demasiado tarde. Derek se casó el mes pasado con una chica que conoció en rehabilitación. A pesar de la cirugía, su mandíbula quedó torcida y de vez en cuando, me envía mensajes amenazantes culpándome por su aspecto. Nunca respondo. Ryan no solo le destrozó la mandíbula aquella noche, también quebró su seguridad y esa arrogancia con la que siempre se movía. Bien por él. Ahora estoy saliendo con alguien. Se llama David. También está divorciado, traicionado por su exesposa. Conoce mi historia, me juzga un poco por ella, pero dice que todo el mundo merece otra oportunidad. Somos 2 personas rotas que se acompañan en medio de sus ruinas. No es amor, nunca lo será como lo fue con Ryan, pero es algo. Mi hermana me contó que Ryan firmó un contrato de 5 años con una empresa noruega. Está aprendiendo el idioma y quizás se quede allá de forma definitiva. Aunque no debería. Reviso su Instagram. Publica auroras boreales, soles de medianoche, un pequeño apartamento con vista a los fiordos. En una foto aparece la mano de una mujer sosteniendo una taza de café en su balcón. El pie de foto dice, las mañanas mejoran. Deseo que ella lo valore de verdad, que sepa apreciar cómo recuerda los pequeños detalles, cómo arregla cosas sin que se lo pidan, cómo ama con hechos y no con palabras. Ojalá nunca tenga que conocer el vacío de su ausencia, el frío de su indiferencia, ni la contundencia de su adiós. Pero, sobre todo, espero que nunca lo escuche pronunciar el nombre de otra mujer en un momento íntimo, porque Ryan Bennett no concede terceras oportunidades. En sus historias de amor no existen los segundas partes, solo hay un antes y un después. Yo fui su antes, ella tiene su después. El camino quemado, la mandíbula fracturada, los amaneceres árticos que contempla solo, esos son los rastros que dejé en su vida. Mi herencia es la destrucción. La suya, en cambio, es levantarse de los escombros y crear algo mejor. No se limitó a sobrevivir a lo que yo le hice, lo trascendió. Mientras tanto, yo sigo atrapada en esta ciudad donde todos saben lo que hice. Trabajo por el salario mínimo más propinas y salgo con alguien que, en el fondo, también se conforma conmigo porque su ex lo destrozó igual. Ryan está a 6.400 kilómetros, aprendiendo noruego, ganando 3 veces lo que antes y abriendo poco a poco su corazón a nuevas posibilidades. El garaje no lo define a él, me define a mí. Yo soy la mujer que llevó a otro hombre contra el banco de trabajo de su esposo. Él es el hombre que dejó todo atrás para empezar una vida nueva. Ambos estamos exactamente en el lugar que merecemos. Esto es una despedida, de este espacio, de esta cuenta, de esta etapa. Ryan, si por algún motivo llegas a leer esto, aunque sé que me bloqueaste en todo, gracias por haberte ido. Gracias por no perdonarme. Gracias por mostrarme que hay cosas que deben quedarse rotas. Tu indiferencia fue el mayor regalo, me obligó a enfrentarme a las consecuencias de mis actos sin la falsa ilusión de redención. Eres libre, lo siento, y no queda nada más que decir. Cuenta eliminada. Comentario principal. Dios,
Esto sí es asumir responsabilidad. Ryan Bennett es una leyenda. Quemó el auto de ese tipo, le destrozó la mandíbula y luego simplemente se fue. Sin dramas, sin ruegos, sin segundas oportunidades. Solo una retirada calculada. Lo más frío y firme que he escuchado. Respuesta al comentario. El hecho de que supiera durante 3 semanas y lo dejara pasar, planeando todo mientras ella sola cavaba su propia tumba. Eso es venganza helada. Respuesta a la respuesta. No es venganza, es justicia. Venganza sería acostarse con su hermana o arruinarle la carrera. Él simplemente la obligó a enfrentar sus actos y se apartó. Eso es comportamiento de rey. Segundo comentario destacado. Recuerdo tu primera publicación. Te dije que él había terminado contigo. Hombres así no perdonan una traición de ese tipo. Simplemente te borran y siguen adelante. Noruega le queda bien. ¿Y a ti? Te queda cargar con todo. Tercer comentario destacado. Eres la villana de esta historia. Al menos lo admites. La mayoría de infieles nunca lo hacen. Culpan a sus parejas o a las circunstancias. Arruinaste a un buen hombre y ahora lo reconoces. Eso ya es algo, supongo. Respuesta. Demasiado tarde. Aunque, hay verdades que llegan cuando el daño ya no tiene remedio. Cuarto comentario destacado. La carta de Ryan me hizo llorar. Eres una extraña que se parece a alguien a quien solía amar. Es lo más devastador que he leído. Porque es real. La mujer con la que se casó murió en el instante en que llevó a otro hombre a su garaje. Quinto comentario destacado. 6 meses de rotación en Noruega, ganando mucho dinero, mientras su ex trabaja en una tienda del centro comercial. A veces el karma es perfecto. Nota del moderador. Hilo cerrado. La autora ha eliminado su cuenta. Recordemos que detrás de cada publicación hay una persona. Aunque la infidelidad es inaceptable, celebrar la destrucción absoluta de alguien no ayuda a nadie.